desde el kinder, que el niño asocie la lectura, el libro físico, porque hay muchos que creen que en la era de las computadoras el libro morirá. No, el libro es un objeto igual que lo es un juguete. La sensación de tener un libro en la mano da un sentido de posesión que no es igual al de leer en una pantalla. Eso es lo que tenemos que cultivar. El libro como objeto de juego. Y eso se hace a través de la selección de obras adecuadas, de la organización dentro o fuera del salón de clase de actividades relacionadas a la lectura, en que el niño se involucre. Por ejemplo, dramatizaciones. El niño de hoy es muy activo. Entonces, no necesariamente tú tienes que darle un libro así de grueso. Eso lo espanta. ¿Y por qué un libro tiene que ser leído desde el principio al final? Yo creo que dentro de los derechos a leer, también existe el derecho a leer lo que tú quieras dentro de un libro. Yo comencé leyendo Paquines. De chiquilla, era una aficionada a las cómicas y así fui desarrollando ese gusto por la lectura. Y un libro puede ser un buen libro. Y aquí te he traído un libro del Nobel de Literatura, que es un francés este año, Leclézio, José María Leclézio. Y es un libro, y la buena obra literaria, Vilma, a menos que haya una trama que tú debas prestarle mucha atención y debas leer desde el principio, y aún así, no deben ser libros muy largos para los niños pequeños. Pero un buen libro, con valor literario, puede poder abrirse en una página y leer. Porque un libro no solo es la historia que cuenta, un libro son las palabras, ¿no? El impacto que esa descripción o que ese pasaje de un personaje causa en ti. Así es que no necesariamente tú tienes que darle al niño largas lecturas, sino seleccionar los pasajes de las obras que tú, como mamá, como profesora, sabes que le van a impactar. Sí. Eso significa entonces que antes de darle un libro a tu hijo, tienes que haberlo leído. Así es, Vilma, tú estás en lo correcto. No podemos darle a un niño libros a ciegas. Mira, Vilma, aún los clásicos, los grandes clásicos. ¿Quiénes eran los grandes clásicos? Que seguirán siendo los grandes clásicos, yo creo que toda la vida. Vamos a ver el francés del siglo XVII, Charles Perrault. Quizás no muchos conocen el nombre, pero conoces los títulos de sus obras. Oye, ¿quién no conoce La Caperucita Roja? Eso es un clásico de toda la vida. Pulgarcito, Blancanieves, La Cenicienta, El Gato con Botas. Pero no nos acordamos que es de Perrault. Bueno, ese es el autor francés. Pero ¿para quién escribía Perrault? Cuando un escritor cualquiera escribe, tiene su público en mente. Ese escritor, y quizás esto es nuevo para muchos, no escribía para niños. La escritura para niños es algo muy específico y tiene sus reglas. Y no es un arte menor, es un arte de mucha consideración e importancia. Pero Charles Perrault escribió también que lo adoptaron los niños, pero bajo ciertas modificaciones y adaptaciones. ¿Sabías tú, por ejemplo, que la Caperucita Roja tiene un final horrible en la obra original? Imagínate que el lobo se come a la abuelita, se come a la pobre Caperucita. Imagínate, darles un niño pequeño sería tenerlos hechos un mar de lágrimas. Pero ¿qué pasó después? Se hicieron adaptaciones, llegaron a manos, porque todo esto está basado en el folclore europeo, a manos de los hermanos Grimm, otros autores que hicieron modificaciones, entonces le dieron un final feliz, ¿no? Pero las obras originales eran tremendas, tremendamente crueles. Porque tengo entendido que ellos iban al pueblo a hablar con las personas que fueran recordando las historias que le contaban de niños. Exactamente, y entonces Perrault escribió, porque era un escritor de la corte francesa, y escribió para advertirle a las jovencitas de la corte que no debían dejarse llevar por las trampas de los lobos feroces. Entonces todo tiene una connotación que realmente el hecho de que llega la Caperucita y le dice vente a la cama y todo eso tiene connotaciones sexuales de otro tipo que son advertencias para las niñas. Pero cuando tú eliminas ese final trágico, Perrault fue tan buen escritor
que el libro sigue siendo válido para los niños. Claro que un niño pequeño no te interpreta esa simbología de que te estoy hablando. Claro. Para un niño pequeño el lobo es el lobo. Y el lobo se metió y se comió a la abuelita, pero afortunadamente llegó el leñador, le abrió la barriga a la abuelita, y en la adaptación de Grimm, las abuelitas y las niñas están salvadas, y astutamente le meten piedras en el estómago al lobo y colorín colorado, ¿no? Pero ya ves que, y como tú decías, los hermanos Grimm son unos folcloristas. Sí. ¿Qué hacen ellos? Recoger las leyendas del pueblo y reescribirlas. Eso es una reescritura. Algunas de ellas tienen final feliz, otras no. Y ya ves que Disney después retoma estas leyendas, estos cuentos, y los vuelve a adaptar. Dime, y entonces, tú que estás ligada de allá de la cátedra universitaria, te dedicas ahora a la literatura infantil. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Cómo hacer lectores a nuestros niños? Me preocupa mucho y casualmente en este momento yo dicto la cátedra de literatura infantil, pero en el departamento de inglés. Así que es una doble función, enseñar la lengua y enseñarle a los estudiantes a seleccionar las mejores obras. Claro que son estudiantes panameños y al mismo tiempo se aprovecho a través de la cátedra y a través de la Asociación de Literatura Infantil que fue creada e inspirada por esa gran pedagoga, que quisiera aquí hacer un paréntesis, hacer un gran reconocimiento a ella, doña Joaquina Pereira de Padilla, que hizo una gran labor en la promoción y que yo considero mi mentora, en la promoción de la literatura infantil. Podemos mencionar también a los esposos Zárate. Bueno, lo que hizo Grimm en Europa en aquel tiempo fue lo que hicieron los esposos Zárate. Los esposos Zárate y otros escritores que se dedicaron a coleccionar ese valioso folclor panameño que es el nuestro y a reescribirlo y adaptarlo para niños, porque el folclor contado por personas que lo están contando de memoria, que esta historia ha pasado de una generación a la otra, no está quizás contado de la manera más literaria o incluye elementos que no son tan adecuados para los niños, los finales pueden ser bastante trágicos. Entonces, ¿qué hacen estas escritoras? Lo retoman. Mira el caso de la cucarachita mandinga, ese folclore hispanoamericano. Ajá. Entonces tenemos la cucarachita mandinga, que en algunos lugares se llama la cucarachita martina, de Cuba y de diferentes lugares de América. Aquí la tradición la recoge doña Dora de Zárate, Joaquina Pereira de Padilla, las grandes ilustradoras, por ejemplo, otra escritora, Tilcia Perigó, todas ellas recogen este folclore y lo adaptan. Y entonces todo esto es un material nuestro, Vilma, que yo creo que urgentemente las instituciones, de una manera sistemática, no esporádica, porque lo que se ha logrado en literatura infantil en Panamá, y podemos decir que casi en Latinoamérica, ha sido bastante esporádico. Ha sido el resultado del esfuerzo de mentes iluminadas o interesadas que en un momento dado dicen, oye, hay que publicar estas obras. Mira que acaba de publicar La Lotería en su último número, todo el número dedicado, yo creo que por primera vez en la historia, a una colección de cuentos infantiles de la revista Lotería. Una persona, el director, el director del Departamento de Cultura,